Bueno, ¿qué se le puede decir a alguien que quiere escribir cuentos o que quiere escribir novelas? Yo lo he vivido en carne propia. Tomé algunas notas para comentar algunas cosas que se me ocurren. Para empezar, una cosa graciosa, pero me parece relevante, es lo que podríamos llamar el problema del cuento corto. ¿Qué es un cuento corto? Un cuento de una o dos hojas. Es un objeto estético, no es una historia, no es una narración en la que uno se sumerge, es un objeto estético que se produce, creo yo, con el objetivo de salvarse de tener que enchastrarse en el trabajo de hacer una historia. Entonces, como uno no tiene mucha práctica, logra más o menos manejar un par de variables, hace una cosa y respira aliviado. Hice un cuento corto. A mí como lector no me gustan los cuentos cortos, me gustan en todo caso los cuentos largos. 8, 10, 15 páginas, 20, 25, 50, ya es lo que se llama una novela corta. Pero a mí lo que me gusta es que uno pueda meterse en una historia y permanecer en ella. Lo que pasa con los cuentos cortos es que uno tiene que renovar a cada paso la intención de sumergirse en una ficción. Empieza el cuento corto y uno se dice a sí mismo, bueno, esto es una ficción, vamos a ver qué hace el personaje. Empezás y terminó. Y después tenés que meterte de nuevo. En cambio, si agarrás una novela que son 200, 300, 500, 1000 páginas, tenés mundo para rato, podés estar un mes sumergido en un mundo. El cuento corto es, yo creo mi interpretación, y por supuesto puede estar equivocada, y seguro que hay cuentos cortos buenísimos, y hay buenos autores de cuentos cortos y todo lo que quieran. Yo lo que creo, lo que yo siento con el cuento corto es que son hechos para zafar, digamos, es un género dominable fácilmente y lo salva a uno de tener que enchastrarse como se tiene que enchastrar naturalmente si hace una narración, por supuesto, más larga, ¿no? Un cuento largo, ni que hablar el enchastre que uno tiene que vivir en una novela. Otra cosa que me parece interesante para quien quiere escribir cuentos, no hay que pensar en un cuento, hay que pensar en una serie de cuentos. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque si uno piensa en un cuento, suponiendo sobre todo que está empezando, se juega todo a una sola ficha. Y en realidad el desarrollo de un escritor tiene que ver con una larga serie de producciones, con comprometerse con la escritura de manera tal que uno pueda a lo largo de los primeros 5 años, por ejemplo, porque así hay que pensar en largos plazos, producir un libro de cuentos, una novela, unos artículos, otro libro de cuentos, otra novela. Bueno, y ahí te vas curtiendo y te vas haciendo escritor y van saliendo cosas. El artista prolífico, lo que tiene de bueno es que al hacer mucha cantidad de obra, se entrega al hecho básico de que algunas obras son mejores que otras. Al producir muchas, algunas van a ser buenas y otras no tanto. Pensemos en artistas que admiramos, en mi caso, por ejemplo, Woody Allen o Spinetta o los Beatles, han producido enorme cantidad de material. La calidad del material es siempre despareja, pero también eso lo he leído en un libro, no me acuerdo de quién, si de Malcolm Gladwell. La característica de la obra maestra es que forma parte de una larga serie de obras de un artista prolífico, que alguna vez produjo algo con una redondez y una calidad superlativa. Entonces, yendo más a lo concreto, en vez de pensar en un cuento, yo pensaría en una serie de cuentos que pueden estar hilados por un personaje que aparece y reaparece, perdón, por un tema, por una ciudad, por, no sé, por distintas cosas, pero la serie es liberadora porque permite tratar con cada uno de esos cuentos de una manera más libre, sin hacerse tanto problema, digamos, sin encarnizarse con que cada obra tiene que ser perfecta. Después, antes de lograr escribir cualquier cosa, sea cuento, novela, ensayo, artículo, lo que hay que hacer, la primera conquista es lograr fluir por escrito. Eso es lo fundamental. Tener el hábito de la escritura, que responda al instrumento. Es el instrumento la mano, el instrumento la palabra, el instrumento la oración, el instrumento la escritura, ¿no? Esto se entiende muy claramente si pensamos en alguien que sin saber tocar ningún instrumento dijera quiero sacar un disco. Bueno, está muy bien, es legítimo, todos los deseos son legítimos, no hay que pelearse con eso, no hay que descalificar a nadie por sus deseos, los deseos son siempre legítimos. El tema es cómo los llevamos adelante. Y yo creo que una persona que dijera, quiero escribir una novela, quiero escribir una serie de cuentos, estaría en idéntica situación
de aquel que dijera quiero sacar un disco, quiero hacer un grupo, sin haber nunca tocado un instrumento. Lo primero que hay que hacer es conquistar el uso del instrumento. Y una vez conquistado esto, bueno, las posibilidades por supuesto son infinitas y es fabuloso. Pero hay un periodo primero de dificultades, el más aburrido de todos, digamos, aunque es lindo en el caso de conquistar la escritura si se hace bien, porque en el proceso de desarrollo hay muchas ventajas que van apareciendo. Pero digamos, si tuviéramos que pensar en alguien que quiere aprender a tocar la guitarra, sabemos que no va a zafar de la sensación de que sus manos son garfios absolutamente inadecuados para tocar un instrumento y va a tener que bancarse poco a poco, ir dominando esos dedos, esas manos, bancándose la emoción de no saber para ir logrando paulatinamente el dominio del instrumento. Ahí hay que joderse. En el caso de la escritura no sé si hay que joderse tanto. Me parece que hay un camino posible en donde uno puede ir disfrutando de la apropiación del instrumento, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que creo que hay que decir. Cualquiera puede escribir literatura. Lo necesario es tener el deseo. Lo que importa, lo que define si alguien puede o no puede escribir literatura es si tiene ganas de hacerlo. Después, por supuesto, está el difícil o no tan difícil proceso de desarrollo para lograrlo. Pero no hay que cuestionar el deseo. Por otra parte, otra cosa que creo que hay que tener en claro si uno quiere escribir cuentos o novelas, no hay que andar pidiendo demasiadas opiniones. El camino del principiante es escribe algo y ya lo quiere mostrar para que le den una opinión. Estás empezando, son tus palotes. No necesitas una opinión, lo que necesitas, perdón, me embalo. Lo que necesitas es trabajar más tiempo. Dale y dale y dale. En ese sentido es fabuloso un libro de Rainer Maria Rilke, poeta alemán, que se llama Cartas a un joven poeta, que está libre en internet, es gratis, porque es una obra ya de muchos años. Y él, Rilke en ese libro responde a un poeta joven que le manda sus versos y le pide opinión. Y Rilke le dice, pará, vos me escribís, me mandás tus versos, me pedís mi opinión, seguramente lo mandaste a revistas literarias, le preguntaste a otros qué pensaban. Yo te voy a pedir que abandones todo eso, que te dediques a escribir, que te metas en la profundidad de tu sentimiento, tu emoción, de tu imaginación, que escribas, escribas, escribas. Y si de ahí salen textos, versos en este caso, que te parecen valiosos, no vas a necesitar preguntarle a nadie si son buenos o si son malos. Conclusión, creo que hay que aspirar a esa consistencia o valoración personal en donde uno siente esto vale. Y eso no te lo da la mirada de otro, te lo da mucho más el desarrollo de la mirada propia. Eso me parece que es importante. Y la escritura y el desarrollo de la mirada propia se logran a través del hábito, de lograr el hábito de escribir mucho. Otra cosa interesante que hay que decir a los que quieren empezar a escribir o están escribiendo es una observación que seguramente muchos ya manejan, pero me parece que vale la pena señalarla y subrayarla. Se lee de otra manera si uno está escribiendo. Se lee mirando la composición de las escenas, de los personajes. Se lee buscando formas, trucos, posibilidades. Es lindísimo, es una aventura. Pero yo digo una cosa, hay que leer, recomiendo, exijo, pido, con un lápiz en la mano, con un marcador, con lo que sea. Hay que estar marcando el texto, ensuciando el libro, anotando al lado, dejando huella en el libro de la lectura que uno está haciendo, porque eso también es la construcción de la escritura propia, esa lectura activa. Me parece que en general hay mucha gente que ha leído mucho, pero no ha escrito y quiere escribir. Bueno, la escritura es la hermana de la lectura, es el momento en donde uno completa el mundo que ha ido gestando con sus lecturas. Es una experiencia lindísima y me parece que toda persona que ha leído mucho la merece, digamos, podría disfrutarla y tendría que hacerla, por supuesto, si tiene ganas. Si no, también uno puede leer pasivamente y ser feliz y no hay ningún problema. Después, si uno empieza a escribir, y voy terminando ya, la realidad es el campo de trabajo, digamos. Observar, anotar, imaginar. Si uno está escribiendo algo, tiene un eje para mirar al mundo, para transformar una cena a la que uno tiene que asistir y no tiene ganas en una experiencia interesante, porque uno transforma una situación que tal vez vivía pasivamente en algo activo, donde uno va a observar a tal personaje, tal reacción, va a recopilar notas para tal personaje, digamos, es un pretexto para disfrutar del mundo, estar escribiendo. Lo último que quiero decir es, también es importante darse cuenta que hay muchos y muy buenos libros para enseñar a escribir, que la cultura norteamericana sobre todo tiene
infinitas publicaciones que se pueden consultar en Amazon con libros que enseñan a escribir novelas, que enseñan a escribir bestsellers, que enseñan a escribir guiones, que enseñan a tratar con personajes, que enseñan a mejorar historias, que enseñan a batir, es decir, superar la mirada crítica del que está evaluando los guiones para ver si pasan o no pasan a un proceso de selección superior. No despreciemos la cultura americana con falsos prejuicios, es una cultura increíblemente fértil, fecunda e inteligente. Está lleno de libros interesantes para aprender a escribir en Amazon, se los recomiendo. Lo último que digo, aprender a escribir literatura, escribir la literatura, perdón, es una aventura de vida, es fascinante, lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Es algo increíble y lindísimo. Se los recomiendo a todos.